Hola, muy buenas a todos, soy Salvatore, ¿cómo están? El día de hoy haremos un video de comprensión lectora, materia obligatoria en cualquier examen de admisión. Pues bien, vamos a resolver la guía que nos servirá de referencia precisamente para dar tu examen de este curso. Tocaremos los capítulos más importantes del temario. Sin embargo, si tú quieres acceder a un curso completo, por ejemplo, de comprensión lectora, donde se toquen todos los capítulos del temario sin excepción, lo que tienes que hacer es dar clic aquí en unirse y te haces miembro, aceptar las condiciones y por supuesto te haces miembro y accederás a cursos completos, no solamente de comprensión lectora, sino también de pensamiento matemático y analítico, con todos los capítulos resueltos del temario. Sin más dilación, vamos con el video. Empezamos con la primera pregunta. Fíjate que tengo aquí un texto y yo por supuesto que tengo que leerlo. Si lo tienes impreso, pues pon pausa y empieza a leer, o si no, lo puedes leer directamente desde aquí, es breve. Es obligatorio que lo leas antes que yo lo resuelva para que tengas una mejor comprensión. Fíjate que la pregunta es, me imagino que ya has puesto pausa y has leído. Dice, el texto tiene como propósito, y eso es lo que yo tengo que responder. Muy bien, este curso, el de comprensión lectora, va a tratar sobre estos tópicos. A ver, aquí lo tengo. En el texto, cuando yo leo un texto, puedo analizarlo bajo dos dimensiones. El mensaje, lo que me quiere decir el autor, tanto explícitamente como implícitamente, y la intención. Aquí está. Mensaje puede ser explícito. Explícito quiere decir que se encuentra literal en el texto. Ojo ahí. Por ejemplo, la descripción de un hecho, ¿verdad? Que es exactamente literal. ¿Ok? La descripción de un personaje, el tema, pero también hay mensajes implícitos. Ideas que se encuentran entre líneas. Como por ejemplo si te pide sacar la conclusión de un texto. Por supuesto que la conclusión no va a estar. Tú tienes que obtenerla a partir de precisamente la idea principal o las ideas secundarias del párrafo. ¿Ok? Eso es importante. La idea central también puede ser implícita o también puede ser explícita. A lo largo del video explicaremos y daremos algunas técnicas de cómo encontrar rápidamente eso. ¿Sí? Por ejemplo, una idea de mensaje implícito. Imagínate que tú estés chateando con una amiga y le dices, ¿qué haces? Y ella te responde nada. Ese que haces que tú le has enviado significa, ¿por qué no respondes mis mensajes? ¿Verdad? Ese es el mensaje que hay entre líneas. Y cuando ella te responde nada, quiere decir que está haciendo cosas que no son importantes. Y que no te responde precisamente porque está esperando que tú le digas algo importante. Y así puedo seguir, ¿ok? Ese es el mensaje implícito, que es muy diferente del mensaje explícito, ¿ok? Muy bien, en cuanto a la intención, lo analizamos bajo dos niveles, ¿ok? La adecuación. No es lo mismo un texto, por ejemplo, de tipo técnico, ¿verdad? Que un texto de tipo de entretenimiento, literario, en fin. Eso tiene que ver. Y el propósito es la utilidad, ¿ok? Aquí te están preguntando por el propósito, o sea, la utilidad. ¿Cuál es la intención? Ah, parece evidente, ¿verdad? Si has leído el texto, brevemente, habla de dos personajes, ¿verdad? El león, que representa la fuerza, y el mono, que representa la inteligencia, la sabiduría. Entonces, el rey es el león, es el soberano, es el que manda. Sin embargo, el mono un buen día le dice, oye, yo debo ser el rey porque soy inteligente, soy sabio. Y bueno, el león, que siempre anda displicente, que siempre anda como que aburrido, le dice, está bien, te entrego la corona. Y bueno, simbólicamente el mono le da la pluma, ¿verdad? Porque le gusta escribir, hacer sus discursos ahí. Entonces el mono toma el poder. El mono, al tomar el poder, le exige al león que lo obedezca. Sin embargo, el león no lo obedece. Le da un zarpazo y cuando el mono intenta corregirle, porque le da una orden, el león le responde con zarpazos. Al cabo de un tiempo, pues obviamente el mono todo dolorido le dice, oye, te entrego la corona,
devuélveme mi pluma y que todo siga como antes. Y el león dice, bueno, está bien. Entonces, fíjate que se está diciendo algo y como que se está dando a entender otra cosa. Esa aparente contradicción se llama ironía. Es un vehículo muy poderoso de comunicación. Cuando se comunica ideas con ironía, siempre como que te mueve el cerebro. Claro, porque te dicen algo y sin embargo están haciendo o te están dando a entender otra cosa. ¿Sí? Es como que tú pidas, por ejemplo, a tu jefe un aumento de dinero. Imagínate que tú ganes una cantidad simbólica, 100 euros. Y sin embargo, tu jefe te sube 2 euros. Entonces, una vez que te sube 2 euros, que es una miseria, él te dice, bueno, ahora sí vas a estar contento. Vas a trabajar ahora sí contento. Vas a poder comprarte lo que quieras. Eso es una ironía. Bueno, suena burla, pero ese es un mensaje irónico, ¿verdad? Claro, porque él está diciéndote algo que se contradice con el hecho. Bueno, o como una ironía, por ejemplo, de contexto sería que tú vayas a un hospital y te digan que los médicos estén enfermos. Esa es una situación irónica, una ironía del destino, de la vida. Bien, entonces la primera pregunta es, el propósito, la intención es ironizar, ¿ok? Hay una aparente ahí contradicción, ¿verdad? Vamos con la siguiente. Me dice, relacione cada personaje con las características que le corresponden. Bueno, ya habíamos mencionado, ¿verdad? El mono representa en principio la inteligencia. Ahí está. Mejor lo ponemos con tinta un poco más delgada. Mono representa la inteligencia, pero también la elocuencia, porque al principio le convence precisamente con su elocuencia, y también la sensatez, ya que suena sensato que la persona inteligente pues esté en el gobierno, ¿verdad? Mientras que el león representa la fuerza, pero también el desinterés. Recuerda que él le entrega el poder y bueno, no le importa nada. Y la prepotencia, claro, porque cuando el mono le pedía que cumpla sus órdenes, pues él le tiraba un zarpazo. Bien, entonces la respuesta aquí tendría que ser 1C, ahí está, esta, ¿verdad? Y el león es la fuerza, la A, la B, el desinterés y la prepotencia. Ahí está. Respuesta entonces la letra D, comprensión lectora. ¿Recuerdas el esquema que hemos propuesto? Ya que eso nos va a servir de marco referencial. Ese esquema, ¿de dónde lo hemos sacado? Pues ese esquema es el que se encuentra en el temario. Veamos la siguiente pregunta. Dice así. La orina se compone por desechos líquidos que no aprovecha el organismo. Sales, proteínas viejas, sudor y mucha agua. La idea anterior, explicada a médicos especializados, es que la orina... Bien, ¿recuerdas el esquema que hicimos en la primera pregunta? Yo sé que lo recuerdas. ¿Hasta aquí? Fíjate que aquí me están diciendo la idea anterior. Esta idea anterior está explícita, pero lo vas a adecuar. La intención es adecuarlo a un nivel técnico. ¿Por qué? Porque dice la idea anterior explicada a médicos especializados. Si le vas a hablar a médicos especializados, pues tiene que ser lenguaje científico, técnico. Eso para empezar. Pero lo más importante es la idea. O sea, tú no puedes trastocar la idea. La idea es central del texto. Entonces, si tú descubres la idea central de un texto, puedes responder cualquier pregunta fácilmente. ¿Cómo llegas a la idea? Fácil. Tienes que construir una oración en base al tema. El tema es una palabra, una frase. Fíjate aquí, el texto dice, la orina se compone por desechos líquidos que no aprovecha el organismo. Entonces me están hablando de la orina. Ese vendrá a ser el tema. Pero la idea es lo que están diciendo del tema. ¿Qué están diciendo del tema? Están especificando los elementos que componen la orina. Y aquí está claro. La sal de las proteínas viejas, sudor y mucha agua. ¿Ok? Entonces esa es la idea. Especificar los elementos que componen la orina. Eso tenía que encontrarlo aquí. Por ejemplo, en la primera. Me dicen es un soluto constituido por iones de urea, sodio, potasio, fosfato y sulfato, creatinina y ácido úrico. Este está bien porque me está especificando los componentes. Que esa es la idea. Fíjate la siguiente. Me dicen es un líquido transparente y amarillento. Aquí nunca dice que es transparente y amarillento. Yo no puedo decir eso. Eso no tiene nada que ver. Yo no puedo ni siquiera deducirlo.
aquí me dice contiene agua, en el cual están disueltas una serie de sustancias que el organismo desecha. Esto está bien, se aproxima, es una idea, pero no está especificándome, ¿ok? Y aquí está clarísimo que me menciona cuáles son esos compuestos, ¿verdad? Aquí no los menciona. Así que esto no puede ser, bueno. Es excretada por los riñones y transporta sustancia de desecho y el exceso de algunos otros compuestos. De nuevo, no está especificando nada, aquí está agregando cosas que no menciona. Me dice que es excretada por los riñones, aquí nunca se menciona eso. La respuesta es la letra A. Y fíjate que han adecuado la idea, o sea, mencionar los elementos que componen la orina, pero a un nivel técnico. Lo mismo. Bien, entonces respuesta, la letra A. Vamos con la siguiente. La siguiente es, ¿qué actitud muestra el personaje ante el sueño? Si me hablan de actitud del personaje, entonces es una cuestión que se encuentra en el texto, obviamente. Cierto hombre que había comprado una vaca magnífica soñó la misma noche que crecían alas sobre la espalda del animal y que éste se marchaba volando. Considerando esto un presagio de infortunio inminente, llevó la vaca al mercado nuevamente y la vendió con gran pérdida. ¿Cuál es la actitud del personaje? Y fíjate que, a ver, de nuevo, con este esquema, está aquí, vamos a llegar a la respuesta. Si me dicen la actitud que muestra el personaje, entonces es algo explícito. Sí, el mensaje es explícito. Ahí está. Bueno. Lo encontramos directamente aquí, considerando esto un presagio de infortunio inminente. ¿Sí? Eso quiere decir una sospecha, ¿verdad? Presagio de infortunio. Estás sospechando que vas a perder en este caso la vaca, porque es el soñó que le salían alas y se iba volando. ¿Sí? Y por eso la lleva nuevamente y la vende. No es desconcierto, ¿sí? Sino suspicacia, sospecha. Eso significa suspicacia, ¿verdad? Para nada con indiferencia. Y confusión no es la idea. Solución entonces suspicacia. Vamos con la siguiente. Ajá, ¿cuál es la idea central del párrafo? Dice así, lo que los demás dicen y hacen es una proyección de su propia realidad, de su propio sueño. Nada de lo que hacen es por ti. Cuando seas inmune a las opiniones y los actos de los demás, dejarás de ser la víctima de un sufrimiento innecesario. Entonces yo te había dicho, si te preguntan por la idea central, entonces tú tienes que preguntarte primero por el tema. ¿De qué me están hablando aquí? Y una vez que descubras el tema, ya puedes llegar a la idea central. ¿Sí? Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Tú dices, a ver, ¿cuál es el tema? Y parece evidente que el tema es lo que los demás dicen y hacen. ¿Qué es eso de decir y hacer? ¿Qué significa la libertad de decir? Bueno, ya te lo dije ya. Libertad de decir y hacer. Libertad de actuar, libertad de pensar. Eso es, bueno, libertad, ¿verdad? Aunque también eso lo puedes entender como el libre albedrío. Y me dicen que, muy bien, ese es el tema. Ahora tú dices, la idea es una oración con respecto a eso. ¿Qué te están diciendo con respecto a la libertad? Que es algo a lo que no puedes renunciar, si no vas a sufrir. Eso es lo que te están diciendo, esa es la oración. ¿Sí? Cuando seas inmune a las opiniones y los actos de los demás, dejarás de ser la víctima de un sufrimiento innecesario. ¿Sí? Te está diciendo explícitamente, se deduce eso, ¿verdad? Que si tú renuncias a tu libertad, pues vas a sufrir. Ya que lo que los demás dicen y hacen es una proyección de su propia realidad, de su propio sueño. Nada de lo que hacen puede afectarte, es por ti. No pueden tampoco. Bien, entonces, una vez descubierta la idea, ya puedes responder, ¿verdad? Dice, ¿debemos ser más vulnerables? No, o sea, no tiene sentido.
Aquí me están hablando tendrían que hablarte de la libertad. Aquí me hablan de la libertad, el libre albedrío es una cualidad irrenunciable, por supuesto que sí. Si renuncias a ella, ajá, sufrimiento. Los demás tienen la intención de dañarnos, no dice eso nunca. A las personas no les gusta sentirnos víctimas. Bueno, están bien alejadas del tema y de la idea central. ¿Ok? Muy bien, entonces, esta va a ser la estrategia para llegar siempre a la idea central. ¿Cómo? A través del tema. Ubicar el tema es bien fácil porque el tema está explícito, o sea, el tema es de lo que se está hablando. Puede ser una palabra, puede ser una frase, pero la idea ya es una oración, como ves aquí. ¿Sí? Bien, esto lo vamos a reforzar, por supuesto. La pregunta número 6 dice, ¿cuál es el propósito del texto? Ya habíamos dicho que el propósito es la utilidad, la intención. Bueno, vamos a leerlo porque es breve. Dice, la vida cotidiana en España del siglo de oro es bien conocida, pues no faltan documentos tanto históricos como literarios, Cervantes, Calderón, Lope y otros, que dan fe de la mentalidad de la época, de las costumbres, de las fiestas, de la alimentación, de la educación, etc. Por encima de los demás destacan dos valores que están presentes en todas las manifestaciones de la vida cotidiana, la religiosidad y la honra, aspectos que determinan las relaciones sociales y las esferas pública y privada. Entonces me dicen, ¿cuál es el propósito del texto? Y bueno, tú tienes que recordar el esquemita, ya con el esquemita. Aquí está. Pero vamos a agregar algunas cosas. Me hablan de propósito. Y el propósito yo puedo descubrirlo también así. A ver. Por ejemplo, en propósito, tú puedes argumentar. Básicamente, tú puedes exponer, tú puedes narrar o tú puedes describir. ¿Qué significa argumentar? Argumentar significa dar una opinión pero con sustento, o sea, decir esto está bien, esto está mal, yo opino, ¿verdad? Eso significa argumentar. Y luego, bueno, das tus argumentos, ¿ok? ¿Por qué debe ser así? ¿Por qué está bien? ¿Por qué está mal? Cuando tú argumentas, es una opinión, lo habíamos dicho, y lo puedes reconocer porque aplicas al texto esa pregunta. ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Verdad? En el texto está clarísimo lo que la persona piensa, así lo descubres. Ejemplos, las críticas literarias, ¿verdad? Las críticas, por ejemplo, a los programas de televisión. Bueno, exponer. Por ejemplo, lo que estoy haciendo yo es una exposición, ¿ok? Estoy dando información. Y estoy explicando precisamente por qué es así. Eso es exponer. Sin dar necesariamente mi opinión. No estoy diciendo si está bien, si está mal o cómo debe ser. Simplemente estoy dando una información, ¿verdad? ¿Por qué es así? Esto lo encuentras en los libros de texto. Cuando tú lees un libro de física, el libro de física nunca dice está bien, está mal. El libro de física simplemente te da un concepto y te explica por qué. ¿Ok? ¿Qué diferencia, no? Con una crítica literaria. Narrar se refiere a contar lo que está pasando, ¿verdad? Cuando tú, por ejemplo, llegas a casa de un amigo y están viendo una película, una serie, tú dices, oye, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Qué pasa? Entonces ellos te van contando lo que pasa, porque cuando se narra, por ejemplo, una historia, se narra una novela, un cuento, una película, entonces es una secuencia temporal, ¿verdad? Entonces te dice, bueno, a este personaje es tal, y parece que va a suceder esto. Bueno, se relata, ¿verdad? Entonces tú preguntas, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Nunca preguntas qué pienso. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, y describir es retratar, ¿verdad? Fidedignamente escrito lo que tú estás viendo. Por ejemplo, cuando tú vas de viaje, ¿verdad? Una guía de viajero. ¿Cómo es? ¿Sí? Bien, entonces, cuando me hablan de propósito, yo tengo que tener presente esto. Básicamente estos cuatro. Y de aquí parece evidente que el autor, o sea, el propósito del texto es persuadir, quiere decir que te va a convencer. Esto se da en los textos publicitarios, la persuasión. Aquí no te quiere convencer de nada. No te está relatando una historia. Ni tampoco te está diciendo si está bien o está mal, o yo opino, sino te está exponiendo algo. Te está informando.
¿Ok? En un estilo, o sea, la adecuación, ¿cómo sería aquí? Un estilo culto, ¿verdad? Este lenguaje culto. ¿Mm? Y te está hablando del siglo de oro, ¿verdad? En cuanto al mensaje explícito. Bien. Pregunta 7. Ajá. De nuevo, ¿cuál es la idea central del párrafo? Ya sabes, entonces, si tú quieres ubicar la idea central del párrafo, primero te preguntas por el tema. Vamos a leer, porque está breve este asunto. Dice, la sustitución por pérdida de miembros humanos por artefactos distintos a los naturales es una realidad desde hace más de 2000 años. Con el tiempo, los inventos en los campos de la robótica, en particular de la biónica, han proporcionado al ser humano extremidades complementarias que cada día se perfeccionan. Bien, ¿cuál es la idea central? Entonces tú dices, bueno, ¿cómo yo con la idea central puedo llegar a través de el tema? ¿De qué me están hablando? Pregúntate. Eso es fácil de ubicar porque se repite constantemente en el párrafo. Y aquí me están hablando, ¿verdad? De, ponle pausa, intenta decirme una o dos palabras que precisamente sea sobre lo que está girando el texto. ¿Ya lo tienes? Yo ya lo tengo, mira. Están hablando sobre... Sí, bueno, yo estoy seguro que me dijiste los miembros humanos, ¿verdad? Pero acá me dice la sustitución de los miembros humanos. O sea, esos son prótesis, ¿verdad? Y también me está hablando de robótica, de biónica. Yo estoy seguro que lo pensaste. Y eso tiene que ver con la tecnología, ¿verdad? Entonces este es el tema. Las prótesis y la tecnología, ¿verdad? Si tú has descubierto el tema, fíjate que en la primera parte me están hablando de prótesis y luego me hablan de la tecnología. La idea central, entonces, tiene que ver con... ¿Qué se está diciendo con esto? Y al final lo puedes deducir. Dice, han proporcionado al ser humano extremidades complementarias que cada día se perfeccionan. Se perfeccionan, se mejoran, ¿verdad? Se superan gracias a la tecnología. Entonces, gracias a la tecnología se superan las prótesis, se perfeccionan las prótesis, se mejoran las prótesis. Esa es la oración que has formado. La tecnología perfecciona las prótesis. Esa es la idea central que extraigo, ¿sí? Pero primero, el tema, evidente, me están hablando de las prótesis y también me están hablando de la tecnología. Entonces, la idea central tiene que armar una oración con esto. ¿Qué me dice con respecto a estos? Que la tecnología favorece las prótesis, ¿verdad? Entonces la respuesta tendría que ser esta. Aquí está, los avances tecnológicos favorecen la fabricación de prótesis. Fíjate la primera, me dice la utilización de robots facilita la realización de actividades, no tiene nada que ver, ¿sí? Me dice utilización de robots. Aquí no me habla de robots, me está hablando de los avances tecnológicos, la tecnología, si quieres decir alguna palabra. Pero suena, de repente suena bien. La B dice la evolución de los artefactos artificiales a través del tiempo. Bueno, puede ser la evolución de los artefactos artificiales, bueno, de las prótesis, ¿no? Artefacto artificial es una prótesis, pero le falta, ¿verdad? A través del tiempo, no, o sea, la tecnología como motor. Eso es lo que me quiere decir. Entonces, he estado viendo ese detalle. Y esta me dice los beneficios que aporta la tecnología en el ámbito de la biología. Demasiado general, ¿verdad? Es que no me menciona lo de las prótesis. Los beneficios que aporta la tecnología para las prótesis, ¿no? Bueno. Entonces la C es perfecta. Los avances tecnológicos favorecen la fabricación de prótesis. Vamos con la siguiente. Dice, entrevista a Jaime Maussan. Y bueno, acá le hacen una entrevista a esta persona. Le preguntan desde cuándo se inicia el fenómeno ovni. Y bueno, él responde que en el año 1947 se inicia la era moderna, que es la que a mí más me ha interesado porque no existen evidencias. Si te remontas al pasado para investigar si existieron contacto con otras inteligencias o cómo se construyeron las pirámides, esos personajes están muertos, no sabemos qué pasó.
Luego le hacen otra pregunta, le dicen, ¿te consideras un investigador del fenómeno? Y él dice, soy un periodista que se especializó en ello. Como hay periodistas que se dedican a la política, el deporte, el espectáculo, es un área que también merece una especialización, pues despierta el interés popular. ¿Ok? Entonces, bueno, yo creo que acá el título me está marcando la respuesta, porque ¿qué función cumple el fragmento? La pregunta. Bueno, si es una entrevista, y como queda evidenciado aquí, en una entrevista la función es, la intención es, el propósito es obtener el punto de vista, ¿sí? En este caso de Jaime Maussan acerca de los ovnis, de un individuo acerca de los ovnis, ¿sí? Eso es la función que cumple el fragmento. Le están preguntando a él qué opina y él está dando su punto de vista. Nada más, ¿ok? Es más, esa es la función de una entrevista. Obtener el punto de vista de alguien sobre determinado tema. La 9 me dice cuál es el punto de vista del autor. Y bueno, vamos a leer este párrafo que está breve. Dice, existe legitimidad en sentirse distinto por leer, pero hay poca inteligencia y poca sensibilidad cuando ese saberse distinto lo lleva hacia el desdén o al desprecio, hacia los que no leen. Se sabe distinto el lector, pero lo determinante no es solo lo que se lee, sino la forma como se lee y cómo asimila uno la forma como lo hace. Entonces aquí también parece claro cuál es el punto de vista del autor. Recuerda que cuando me preguntan punto de vista, casi siempre está expreso, o sea, en el texto. Tú tienes que guiarte cuando lees un párrafo en los conectores. Fíjate aquí, este conector, pero. Cuando uno menciona la palabra pero, quiere decir que va a haber como que un cambio en la idea, ¿verdad? Vas a resaltar algo contrario, o sea, quieres decir algo diferente. Dice aquí, existe legitimidad en sentirse distinto por leer, ¿sí? Existe derecho o algo así, en sentirse distinto por leer. Eso te dice, eso está bien, pero, aguanta, ¿sí? Tranquilo, pero hay poca inteligencia, no te la creas, y poca sensibilidad cuando ese saberse distinto lo lleva hacia el desdén, o sea, el rechazo o al desprecio hacia los que no leen, ¿sí? O sea, está bien sentirse inteligente, ¿verdad? Por leer, pero déjame decir, el mismo te está diciendo, ¿verdad? Que no es inteligente ni sensible, o sea, de lo que te ufanas cuando desprecias al que no lee, ¿verdad? Cuando lo rechazas, cuando lo subestimas. Entonces, la lectura debería fomentar, además de la inteligencia, el respeto, ¿sí? Ese es el punto de vista del autor. Bueno, las demás se alejan un poquito de esa idea, ¿verdad? Acá en la D dice, las personas que no leen son poco inteligentes y muy sensibles. No, o sea, no se puede deducir eso. No quiere decir eso el autor en todo caso, ¿sí? Él dice, la lectura debería fomentar, además de la inteligencia, ¿sí? El respeto. Bueno, la siguiente pregunta dice así, ¿cuál título es adecuado para el texto? Entonces tú dices, bueno, ¿cómo es eso del título? Pues bien, todos tenemos una idea intuitiva de lo que es un título. Un título lo que hace es presentar una información, un texto, lo que fuese. Por ejemplo, yo como título para este video le he puesto curso de comprensión lectora examen. Entonces, tú cuando ves la miniatura o en el buscador de YouTube y encuentras comprensión lectora examen, pues si es eso lo que estás buscando, pues le vas a dar clic y vas a obtener la información que estás buscando. Pero cuando le des en ver el video, pues no vas a encontrar nada de matemáticas, ¿verdad? ¿Sí? Ni de física, ni de química. ¿Ok? Entonces, el título está presentando lo que va a venir. Mientras el título sea lo más novedoso posible, pues puede ser que seduzca a alguien a que ingrese al contenido, en este caso del párrafo. Pero ojo, el título no puede mentirte. No puede decirte algo que no va a tocar. Si no, se estaría perdiendo un poco la cabalidad. Tener presente eso. Entonces el título presenta
lo que va a venir. A ver, en este caso, me dice un misterioso fabricante de juguetes que vive recluido en una gigantesca mansión poblada de seres mecánicos y sombras del pasado. Está rodeado por un enigma en torno a extrañas luces que brillan entre la niebla y una criatura de pesadilla que se oculta en lo más profundo del bosque. Entonces, ¿de qué me están hablando aquí? Dice, un misterioso fabricante de juguetes, ¿sí? Eso es un juguetero, ¿sí? Bueno, mira, me están hablando de un juguetero, pero ¿qué? ¿Qué característica tiene ese juguetero? Me dicen vive recluido en una gigantesca mansión, ¿sí? Que está poblada de seres mecánicos, o sea, cosas raras y sombras del pasado, rodeado por un enigma. ¿Enigma qué quiere decir? Enigma es un misterio, ¿verdad? Eso es. Y esto, gigantesca mansión, ¿sí? Y criaturas que se ocultan, eso quiere decir un ambiente sombrío, lúgubre, ¿ok? Entonces, si tú quieres presentar este texto, podría ser el misterio del juguetero lúgubre. Acá está el misterio, es el enigma que se esconde, el juguetero, el fabricante de juguetes, y bueno, lúgubre, una gigantesca mansión, ¿sí? Poblada de sombras, ¿verdad? Eso es lo que es el lúgubre, ¿no? Que se oculta en lo más profundo del bosque. Está un poquito forzado, ¿sí? Además el texto es bien pequeño y cuando el texto es pequeño es difícil encontrar algo que lo presente, pero bueno, eso es lo que más se acerca, ¿verdad? Dice aquí el juguetero que vivía en el bosque, sí, pero falta, ¿verdad? Ya que me hablan de una coyuntura, un enigma, un misterio, ¿sí? Los seres mecánicos luminosos, esto sí es demasiado genérico. Los juguetes de pesadilla, eso se refiere a otra cosa ya, ¿sí? Bueno, el título entonces sería El misterio del juguetero lúgubre. La siguiente es, ¿cuál es la conclusión que se desprende del texto? Bueno, la conclusión que ya hemos mencionado es algo implícito, o sea, no está directamente. Tienes que leer, por supuesto, el texto. Si no lo tienes impreso, ponle pausa y lee que vamos a dar la respuesta. ¿Sí? Bueno, aquí me dicen que había una persona, un campesino, que estaba en desgracia, ¿verdad? Que no tenía cómo alimentar a su familia y de pronto va a una competencia para desafiar a un maestro, ¿sí? Y bueno, este hombre va y enfrenta al maestro, pero es tanta su decisión, aunque no tiene ninguna técnica porque él es un campesino, no sabe pelear, derrota ahora el maestro, que era un hombre eh, muy hábil en el arte del sable, pues al ver la decisión del otro hombre, pues se rinde, ni siquiera pelea, retrocede y se rinde, ¿verdad? Aunque reconoce que no tiene ninguna técnica para pelear, pero le da miedo, ¿verdad? Entonces él le pregunta, le dice, en qué escuela usted estudió? ¿En qué escuela de sal usted estudió? Sí, la mía se llama la que lleva 10.000 golpes. Entonces el campesino le dice, la escuela del hambre. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cuál es la conclusión? Que precisamente el hambre, en este caso, el infortunio, ¿verdad? La desgracia, la necesidad, saca lo mejor de ti. Porque si no fuera así, pues sucumbiría, morirías, ¿ok? Ya que si él no vencía al maestro, pues no tenía cómo alimentar a su familia. Eso es la adversidad, ¿verdad? La necesidad. Ante esa necesidad aparecen cualidades que tú pensabas que no tenías. El hombre saca lo mejor de sí frente a la adversidad. Y es lo único que te queda. Porque si no ocurre eso, pues sucumbes ante la adversidad, mueres. Esa es la conclusión que se desprende del texto. No que el campesino debió respetar más al maestro, no, para nada. Uno de los contrincantes está mejor alimentado, no, no quiere decir eso. O que el maestro, lo que dice aquí, el maestro resultó más débil que el campesino. No, no, no quiere decir que resultó más débil, sino que le tuvo miedo. ¿Sí? Bien. La siguiente dice,
de acuerdo con el texto que limita al patio con el resto del horizonte. Dice aquí que el patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de ladrillos. El banco quedaba paralelo a él, a 5 metros, y allí se mantenían inmóviles, fijos los ojos en los ladrillos. Como el sol se ocultaba tras el cerco, al declinar, los idiotas tenían fiesta. La luz enceguecedora llamaba su atención al principio, poco a poco sus ojos se animaban. Entonces la idea básicamente es esta, ¿no? O sea, acá está, por ejemplo, un patio, ¿verdad? Ellos están, se supone, sentados mirando el cerco. Entonces, cuando pasa el sol, ¿sí? Cuando declina el sol, dicen los idiotas tenían fiesta. ¿Por qué? Porque se distraían, ¿verdad? Con el reflejo. La luz enseguecedora llamaba su atención al principio. ¿Por qué tenían fiesta? ¿Por qué les llama idiotas? Porque se encontraban ahí en una posición casi inerte, ¿verdad? Pero acá la pregunta es, ¿qué limita el patio con el resto del horizonte? El cerco de ladrillos, ¿qué es lo que está diciendo? El patio era de tierra, cerrado al oeste, cerrado, limitado al oeste por un cerco de ladrillos. ¿Sí? El banco quedaba paralelo a él 5 metros y allí se mantenían inmóviles. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que limita el patio con el resto del horizonte? Pues el cerco de ladrillos, y aquí lo dice directamente. Respuesta a la letra D. La siguiente pregunta dice así. El aguacateco, lengua originaria en mayor peligro de extinción. Dice, de las 62 lenguas originarias que existen en México, 20 cuentan con menos de 1000 hablantes, lo que significa que en 2 generaciones más podrían dejar de utilizarse y extinguirse. Con lo cual los idiomas indígenas que han muerto desde la conquista de México aumentarían a unos 130, un total de 170 que había en el siglo XXI. Según información de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, la lengua en mayor riesgo es el aguacateco, pues solo cuenta con 23 hablantes. Ya habíamos hablado sobre el propósito, ¿verdad? Habíamos mencionado lo que significa narrar, por ejemplo, y cómo descubrir, argumentar, ¿verdad? Que dar una opinión, ¿verdad? Sustentar la opinión, persuadir, que es convencer. Y bueno, aquí, por supuesto, me están informando. El propósito de este texto es simplemente informar. ¿Informar sobre qué? Sobre el aguacateco, que es una lengua que se encuentra en mayor peligro de extinción, porque solamente cuenta con 23 hablantes. Listo. No hay más que añadir. Me dicen, ¿qué tipo de texto es el siguiente párrafo? Porque tú lo pediste, ya está aquí. Este producto hará desaparecer la grasa en solamente 15 minutos. Bueno, esto es un anuncio de publicidad, ¿verdad? Es evidente. Y habíamos mencionado que los textos de tipo publicitario tienen como finalidad convencer, seducir. ¿Ok? No es narrativo. ¿Sí? Para nada. Ya vimos uno de tipo técnico, que habla de la orina, científico técnico, y uno narrativo. Bueno, acá es publicitario. Este texto es amplio, así que tienes que leerlo. Me dice, lee el texto y contesta la pregunta. Ponle pausa y vamos a leer el texto. Y luego contestamos la pregunta. Bien. Dice, elija la opción donde aparece en negrita una causa determinante. En principio, ¿de qué me está hablando el texto? Fíjate que en el primer párrafo, y de aquí sale la respuesta, dice, vamos a ver el primer párrafo. Logramos establecer los vínculos genéticos entre los 2 adultos y los 2 niños enterrados juntos en una tumba. Fíjate que han encontrado 2 adultos y 2 niños enterrados. Expresa el doctor Wolfgang Hack de la Universidad de Adelaida, Australia, principal autor del estudio. Y esto revela la presencia de una clásica familia nuclear. ¿Qué significa familia nuclear? Padre, madre, ¿verdad? Hijo, hija. Es lo clásico. En un contexto prehistórico, en Europa Central, que hasta donde sabemos es la evidencia genética molecular más antigua y auténtica que se conoce hasta ahora. ¿Sí? Entonces, en el primer párrafo, me están hablando de la evidencia genética molecular más antigua y auténtica que se conoce hasta ahora, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que determina esto? ¿Cómo han llegado a esto? Ah, viene aquí.
Dice, en total los científicos encontraron 4 sepulturas que contenían 3 esqueletos. En 2 de las tumbas los investigadores encontraron ADN bien conservado, lo que permitió hacer comparaciones entre sus ocupantes. Aquí está. Eso es. Entonces, encuentran la presencia de una clásica familia nuclear en un contexto prehistórico. Eso es alucinante. Es la evidencia genética molecular más antigua y auténtica que se conoce hasta ahora. ¿Por qué? Porque encontraron, esto es la causa, ¿verdad? Porque encontraron ADN bien conservado, lo que permitió hacer las comparaciones, ya que al hacer las comparaciones descubrieron genéticamente a los padres y a los hijos, y que están enterrados juntos, esos 4, formando una familia que nosotros llamamos la familia nuclear. Pero esto en la prehistoria, ¿sí? Muy interesante. Entonces esta es la respuesta. Encontraron ADN bien conservado, lo que permitió hacer comparaciones entre sus ocupantes. Y esta fue la causa que determina esto. Bueno. Bien, respuesta letra B entonces. La siguiente pregunta dice así. ¿A qué tipo de lenguaje pertenece la siguiente oración? La mecánica cuántica es la parte de la física que estudia el movimiento de las partículas muy pequeñas. Muy bien, aquí se refiere a la adecuación del texto. Ya lo habíamos mencionado en la primera parte. Fíjate que, ¿qué significa esto del lenguaje coloquial? El lenguaje coloquial es el lenguaje que hablamos, por ejemplo, con los amigos, el lenguaje despreocupado, donde muchas veces se cometen faltas ortográficas, pero que no son tan graves, ¿ok? Se utilizan muchos modismos, hay pobreza gramatical porque solamente se utilizan 1 o 2 palabras para expresarlo todo. Te pongo un ejemplo de lenguaje coloquial. Aquí ya lo puse. Ahí está. Entonces, si alguien te pregunta, ¿a qué tipo de lenguaje pertenece la siguiente oración? Si tú estuvieses con tus amigos, le responderás así. Tío, con las Jotas hablo español, menos voy a saber de tipos. ¿Sí? ¿Cómo te respondería en lenguaje culto? Si le preguntas, por ejemplo, a tu profesor de matemáticas, él te diría, desconozco la teoría de tipos de lenguaje. ¿Y cómo sería el figurativo? O aquí le he puesto un poco forzado, pero... ¿sí? Esto es figurativo, entonces alguien te puede responder así. Estoy más perdido que Adán en el Día de la Madre. ¿Sí? Esto está escrito, por supuesto, en un sentido figurado. No puedes tomarlo literalmente. Te quiere decirte que no sabe nada sobre este tema. Entonces, si aquí te mencionan, a ver, mecánica cuántica, ya de por sí, que me están hablando de un tipo de lenguaje científico. ¿Sí? Dice que parte de la física es la ciencia por excelencia, ¿verdad? Física y química son los cursos científicos por excelencia, que estudia el movimiento de las partículas muy pequeñas. Por supuesto que este es un lenguaje científico, ¿sí? Aquí no pretendas encontrar figuras literarias, metáforas, y tampoco un lenguaje coloquial, ¿sí? Bueno, entonces, respuesta científica. Veamos la siguiente pregunta. Dice, lee el texto y contesta la pregunta. Bueno, aquí tenemos un texto bastante largo, pero muy bonito. Te invito a que lo leas. Ahí está. Entonces me preguntan, ¿qué actitud adoptó el capitán cuando oyó el relato de Mohamed? Y bueno, cuando me mencionan sobre la actitud de un personaje, la respuesta casi siempre es directa. Se encuentra en el texto. Fíjate que aquí me están hablando de una persona que tiene un sueño, ¿verdad? En ese sueño le dice que hay una fortuna que se encuentra en otro país. Imagínate que tú te sueñas y en el sueño una persona o una voz te dice, oye, hay una fortuna que espera por ti, pero está en otro país. Entonces tú vas a ese otro país, ¿sí? Creyendo en el sueño. Luego cuando vas a ese otro país, pues es un país convulsionado, te detienen y te preguntan, oye, ¿tú qué haces aquí? Entonces tú le cuentas tu sueño a la autoridad y la autoridad pues se burla de ti.
porque te dice, oye, ¿cómo vas a creer en esas cosas? Y bueno, la autoridad, para criticarte, para ponerle más énfasis a su argumento, él te dice, yo he soñado toda mi vida que hay un tesoro escondido y te cuenta los pormenores de dónde se encuentra ese tesoro. Pero, precisamente, el lugar donde él te cuenta que está el tesoro es tu casa. Y él te dice, ¿no? En este caso, debajo del jardín hay una fuente de sol, hay un reloj, ¿sí? Una higuera, y luego de la higuera una fuente, y bajo la fuente un tesoro. Entonces tú regresas a tu casa ya con la información de dónde está el tesoro. Suena curioso, ¿verdad? Pero puede suceder. Muy bien, acá la idea, me preguntan, ¿cuál es la actitud que adoptó el capitán? De incredulidad, ¿verdad? Porque como te había mencionado, el capitán no le cree. Le dice, oye, ¿cómo vas a hacerle caso a tu sueño? Yo, le dice, he soñado, toda mi vida he soñado que hay un tesoro y le cuenta, ¿no? Los pormenores de dónde está el tesoro. Bueno, la actitud del personaje del capitán es esa, ¿no? La siguiente pregunta dice así, ¿a qué concepto se refiere el autor en la parte del texto que aparece en negritas? En el sentido social y político, se concibe como la posibilidad de autonomía e independencia para regir el destino propio y el de una comunidad sin interferencia de otras. Esto no significa evadir la ley, sino actuar de acuerdo a ella. Bueno, si me hablan de posibilidad de autonomía e independencia para regir el destino propio y el de una comunidad, pues ese es el concepto de libertad, no hay otra, ¿sí? Y aquí lo refrenda porque me dice, esto no significa evadir la ley, pues alguien puede pensar de que esto significa como que una especie de rebelión, sino actuar de acuerdo a ella. Libertad. Fíjate, en el siguiente texto me dice, lee el texto y respondo la pregunta. Y me están hablando de Luis Pasteur. Me dicen que Luis Pasteur alcanzó el éxito debido a un amor por el trabajo que era casi una pasión, de que con frecuencia era llamado con desdén un mero químico por sus celosos rivales, continuó con sus trabajos que iban desde cuestionar a cristales sin vida hasta establecer una guerra en contra de la enfermedad. La suya fue una larga fila de intereses que muchas veces parecían dispersos y poco relacionados. Esto debido a que siempre encontraba una necesidad, intentaba solucionarla. Bien, esta partecita me detengo ahí. Que siempre que encontraba una necesidad intentaba solucionarla. ¿Por qué? Porque me dice, según el texto, cuando me digan según el texto, o sea, quiere decir que la respuesta se encuentra ahí, expresamente. Cuando me digan, se concluye, se deduce del texto, es algo que tú tienes que precisamente deducir, que no está. Pasteur atendía a proyectos de diferente tipo porque siempre quería resolver todos los problemas que encontraba, le atraía todo tipo de actividades gracias a su curiosidad, tenía una forma de responder a la envidia, quería ser considerado como un gran humanista, no. Siempre quería resolver todos los problemas que encontraba. Y lo dice aquí, debido a que siempre que encontraba una necesidad intentaba solucionarla, ¿verdad? Siempre quería resolver todos los problemas que encontraba, directamente la respuesta. La encontramos en el mismo texto, ¿ok? Porque me lo dice aquí, según el texto. Hay otras que se pueden deducir. Fíjate, aquí esta dice que quería ser considerado un gran humanista. Y eso no lo dice. Pero se deduce, porque dice acá, su celo científico, su patriotismo y su amor por el servicio lo estimularon a realizar más y más descubrimientos. Esto que está aquí es un humanista, ¿sí? Y eso es lo que él profesaba, quería ser considerado, pero esto es algo implícito, no está, pero que se puede deducir, ¿ok? La pregunta es según el texto. Hay que tener bien en cuenta eso. Recuerda la primera pregunta cuando hicimos un resumen, habíamos dicho las ideas explícitas y las ideas que se encuentran entre líneas, las implícitas. Bien, vamos con la siguiente. Me dice a cuál tipo de texto pertenece el ejemplo.
La hidrología es la ciencia que estudia las propiedades físicas, químicas y biológicas del agua, su ocurrencia, circulación y distribución sobre y debajo de la corteza terrestre, así como su presencia en la atmósfera y sus relaciones con el medio ambiente y con los seres vivos. Aquí parece claro. ¿Te acuerdas el resumen que puse? Sí, no es narrativo. Narrativo se refiere a las novelas, a los cuentos, a las obras literarias, ¿verdad? Argumentativo, ya hemos hablado, las críticas. Descriptivo, las guías de viaje, por ejemplo. Expositivo, libros de texto. Listo, respuesta entonces. ¿A cuál tipo de texto es expositivo? Transmite información centrándose en el contenido. Vamos con la siguiente. La siguiente pregunta dice así. ¿Cuál de los enunciados funciona como argumento de un texto persuasivo? ¿Ok? A ver. La primera dice, como es bien sabido, todos debemos. Ahí te estás persuadiendo, ¿verdad? Todos debemos hacer algo, ¿sí? Debemos cuidar el medio ambiente. Acá dice, trataremos de cumplir con nuestras obligaciones. Es como si te estuvieran informando algo. Se dice que habrá muchos cambios en el clima del mundo entero. Bueno, esto es totalmente impersonal. ¿Quién dice? Se dice. Cada uno tiene su opinión sobre los problemas de su país. Opinión. ¿Sí? Acá. Como es bien sabido, todos debemos cuidar del medio ambiente. Eso, texto persuasivo. La publicidad usa mucho la persuasión. A ver la 22. Dice en el siguiente párrafo que expone la frase resaltada en negritas. Los estudios médicos tuvieron su más activo impulsor en el doctor Pedro Escobedo, escritor, cofundador de la Academia de Medicina, creador de varias juntas de sanidad y promotor de la impresión de la farmacopea mexicana, para lo que obtuvo un subsidio del gobierno. Era muy generoso, ya que gastaba parte de su exiguo sueldo en libros e instrumentos que regalaba a sus discípulos. ¿Ok? La primera parte, precisamente hasta este punto, es simplemente informativa, ¿verdad? Pero luego te dice, era muy generoso. Ya que, ¿por qué era generoso? Porque gastaba parte de su exiguo sueldo. Exiguo quiere decir breve, ¿verdad? Ganaba poco dinero en libros e instrumentos, que a pesar de que ganaba poco, bueno, era generoso, ¿verdad? Ya que los regalaba a sus discípulos. ¿Eso qué es? Eso es un dato. Dato es la primera parte, objetivo. Es una opinión. No es una cita, porque no está tomando de otro texto. Dice, la opinión de él, era muy generoso. Y acá explica porque yo solo te he mencionado cómo es lo que es una opinión. Si tú estás a favor o en contra de algo, pero tienes que sustentarlo. ¿Por qué? Y aquí de alguna manera lo sustento. Eso es una opinión. Bien. Si hubiese sido un hecho, simplemente decía, regalaba sus instrumentos, a pesar que ganaba poco, regalaba a sus discípulos libros e instrumentos, ¿verdad? Ahí estás informando, ese es un hecho concreto. Pero si mencionas que era muy generoso, ya estás opinando. Y lo estás explicando. Bueno, la que sigue es, ¿a cuál tipo de texto pertenece el fragmento? Locura, proveniente del latín stultitiae. El término fue utilizado por Erasmo de Rotterdam para titular su libro Stultitiae Laus, que significa elogio de la locura. Y aquí me está dando a conocer algo sobre el tema, ¿verdad? Por supuesto que sí. Al hacer eso, me está exponiendo. Es expositivo. Ya habíamos mencionado como lo que significa narrativo, argumentativo y descriptivo, ¿verdad?
cuál es la función que cumple el texto. Y fíjate ese texto, dice, con este número 11, Mundo Indígena cumple 2 años de compartir con los lectores el quehacer de los pueblos indígenas del continente. Si bien es imposible dar cuenta de todos los acontecimientos, hemos tratado de ofrecer un panorama general de lo que están realizando los pueblos originarios e intentando cubrir los eventos más importantes, tanto de México como de otras latitudes. En este tiempo, hemos notado que las organizaciones indígenas del país continúan trabajando y luchando por sus derechos. Esto que está aquí es lo que se conoce como una editorial. ¿Sí? ¿Y qué hace una editorial? Una editorial pues muestra la línea de pensamiento. Eso es. A diferencia de un título que presenta todo, la editorial presenta lo que tú estás pensando. ¿Sí? Y aquí está. Opinar sobre un tema específico. ¿Sí? El quehacer de los pueblos indígenas, me está hablando de las organizaciones indígenas, para mostrar la línea de pensamiento de una publicación. Y aquí está la línea de pensamiento. Hemos tratado de ofrecer un panorama general de lo que están realizando los pueblos originarios e intentando cubrir los eventos más importantes. Eso es una editorial. Y bueno, la última pregunta dice, lea el texto y responda a las preguntas. Ojo, me están hablando aquí de la idea central del segundo párrafo. Pero vamos a leer el primer párrafo también, ¿verdad? El primer párrafo dice, el debate sobre los límites de la experimentación con animales se plantea en términos filosóficos y éticos. La clave está en definir el criterio para que un ser vivo pueda tener derechos, es decir, si la protección de estos incluye a todas las criaturas o solo a las racionales. Ojo, que en la primera parte me están mencionando sobre los límites de la experimentación, ¿sí? Me están diciendo que si todos los animales tienen derechos o no. Ahora fíjate en el segundo párrafo. Tom Regan, filósofo de la Universidad de Carolina del Norte, considera que todos los seres vivos tienen derechos inherentes y que no podemos darle un valor inferior simplemente por no ser racionales. En la misma línea, el psicólogo británico Richard Ryder critica el especismo o la discriminación que practica el ser humano contra otras especies. Fíjate cómo en la primera me presentan el tema, me están hablando del límite de la experimentación y me está hablando de las criaturas. Hay una diferencia entre los racionales y los que no son racionales. Y luego en la segunda está defendiendo los derechos que tienen todos los seres vivos, ¿sí? Mientras que en el bloque 3, en el párrafo 3, dice el neurocientífico Stuart Sola, director del Yerkes National Primate Research Center, defiende el uso de los primates en todo tipo de estudios, pues, por más que lo pretendamos, los chimpancés no son humanos. Lo apoya, entre otros, Carl Cohen, la Universidad de Michigan, quien se manifiesta partidario de hacer distinciones entre especies. Estos son los especistas, ¿sí? Los especistas dicen que por más que lo pretendamos, los animales, en este caso con el ejemplo los chimpancés, no son humanos, ¿sí? Entonces no tienen los mismos derechos inherentes, que son los que propugnan los que defienden los derechos de los seres vivos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea central del segundo párrafo? Parece evidente, ¿verdad? Defender los derechos de los seres vivos. Todos los seres vivientes tienen derechos inseparables a unos animales que carecen de racionalidad. Clarísimo, ¿sí? La B, los primates son objetos de maltrato por los científicos estadounidenses al utilizarlos en la experimentación. La C, creo que no se ve ahí, así es que voy a salir un rato a descansar. La C dice, los especistas están de acuerdo en que los derechos de protección a los seres vivientes son para todos. No, los especistas dicen no. Por más que lo intentes, dice, los chimpancés no son humanos. Hay que experimentar con ellos. Lo siento, no tienen los mismos derechos. Algunos científicos se resisten a experimentar con animales porque afirman que los resultados no son confiables. No, no es por eso. Muy bien, la respuesta aquí está clarísima. Todos los seres vivientes tienen derechos inseparables. Listo, respuesta letra A. Bien chicos, hasta aquí entonces la parte de comprensión lectora. Los estudiantes siempre me preguntan cómo pueden mejorar su comprensión lectora. La mejor manera de hacerlo y la más rápida es a través de la lectura. Ponte como meta leer un libro, no importa el tiempo que demores en leerlo, pero mientras más tiempo leas, más vas a aceitar tu cerebro y
vas a, de alguna manera, mejorar tu comprensión, ¿ok? Vas a tener una mejor perspectiva de el mensaje que quiere decirte el autor. Recuerda que cuando tú lees un texto, un párrafo, es como que entablaras una conversación con una persona. El mejor entrenamiento para ello es la lectura. Listo, éxitos para todos. Chao, cuídense. No olviden suscribirse al canal